La hemostasia, si vemos el origen de la palabra, vamos a ver que hemos proviene de sangre y stasia o stasis significa detener o inmóvil. En sí la hemostasia se va a definir como un proceso por el cual se va a estar deteniendo un sangrado. Hablando de los elementos sanguíneos de la sangre, vamos a ver que se va a definir como un tejido conjuntivo líquido que va a estar circulando a través del aparato cardiovascular. Dentro de esta sangre vamos a encontrar tres elementos especializados que cabe remarcar van a ser los eritrocitos, que son células, los leucocitos, que son células del sistema inmune, y las plaquetas o también llegados a conocer como trombocitos, que son fragmentos celulares de megacariocitos. Dentro del plasma vamos a encontrar que está compuesto 90% de agua, de 6 a 8% de proteínas, el 1% de electrolitos y 1% de dióxido de carbono, hormonas y desechos. Haciendo especial hincapié en las proteínas plasmáticas que, como ya vimos, pueden representar del 6 al 8% en sangre. Vamos a ver que las proteínas plasmáticas de especial interés van a ser la albúmina, que en sí su principal función va a ser el fijar y transportar hormonas, por ejemplo la tiroxina, eh, también mover metabolitos como la bilirrubina y también transportar fármacos como por ejemplo los barbituratos. También vamos a tener las globulinas, las cuales se van a estar dividiendo en inmunoglobulinas, que van a ser las gamma globulinas, y las globulinas no inmunes, las cuales serían las alfa y las beta globulinas. Después tendremos el fibrinógeno, que va a ser la proteína plasmática más grande y es el simógeno de la fibrina. Y también tendremos a las proteínas de la coagulación, que todas son sintetizadas en hígado, excepto por las gamma globulinas, y como ya vimos van a ser secretadas por linfocitos. Otra generalidad que hay que tener muy en cuenta es la conformación del endotelio de los vasos sanguíneos. Como sus generalidades vamos a ver que lo más luminal que vamos a tener va a ser la túnica íntima, la cual consiste en un epitelio simple plano, que también lo podemos llegar a ver como escamoso, y en sí esta va a estar recubriendo la luz del vaso y el tejido conectivo subendotelial. Después vamos a tener una túnica media que va a estar conformada por músculo liso longitudinal. Y por último vamos a tener una túnica adventicia que va a estar compuesta de tejido conjuntivo fibroelástico. Es importante hacer mención que dentro de la superficie luminal del vaso vamos a estar encontrando algunos componentes que son importantes en el proceso de hemostasia. Uno de ellos sería el heparansulfato, que es un glucosaminoglucano que está en las membranas apicales en las células endoteliales. Este es un antagonista de la hemostasia debido a que posee cargas negativas que van a estar repeliendo las cargas negativas de las proteínas de la coagulación ya mencionadas, y así también como las plaquetas. También vamos a tener la presencia de óxido nítrico, que es un gas simple y también va a estar inhibiendo la adhesión plaquetaria y va a estar propiciando una vasodilatación. Por último vamos a tener a la prostaciclina, que va a estar siendo sintetizada por el endotelio y es antagonista de la prostaglandina. Esta también va a estar induciendo a la vasodilatación y asimismo a una broncodilatación. Las plaquetas. Las plaquetas van a estar presentes en la sangre en 150.000 por milímetro cúbico. Hay que recordar que las plaquetas son fragmentos celulares de los megacariocitos, simplemente son vesículas con contenido de el citoplasma de estas células con algunas enzimas, por lo que un megacariocito en proporción nos va a proporcionar 1000 plaquetas. Las plaquetas permanecen funcionales en 10 días promedio, posteriormente son removidas hacia el vaso por medio de los macrófagos. Las plaquetas son producidas en la médula ósea por parte de la trombopoyetina, que es una hormona producida en el hígado, la cual hace un estímulo a que se haga la producción de megacariocitos en la médula ósea. Las plaquetas van a ser liberadas por el vaso, de ser necesario, por la inervación del sistema simpático. También las plaquetas van a ser anucleadas, contienen únicamente enzimas y organelos para obtener energía y una gran cantidad de actina y miosina para su contracción y formar el tapón plaquetario. Proceso de hemostasia. Como ya habíamos comentado, el proceso de hemostasia es la respuesta del cuerpo a una pérdida de sangre o hacia una hemorragia. Este proceso se da en 3 pasos: un vasoespasmo,
la formación de un tapón plaquetario y la coagulación. El primer paso, que es el vasoespasmo, es causado por la endotelina, que es sintetizada por las células del endotelio vascular en una situación de hipoxia. La endotelina promueve la producción de fibroblastos, también va a causar una hipertrofia del músculo liso vascular, dándonos la vasoconstricción inicial. También aumenta la síntesis de matriz extracelular, lo que propicia que el endotelio se vuelva pegajoso, lo que va a facilitar la adhesión plaquetaria. Bueno, con este paso de la vasoconstricción o el vasoespasmo inicial en el proceso de hemostasia, lo que busca el cuerpo es frenar la pérdida de sangre o el flujo sanguíneo por el vaso dañado. Posteriormente sigue el tapón plaquetario, que se va a dar en 3 pasos: la adhesión, la activación y la agregación. La adhesión consta en el proceso por el cual las plaquetas se van a unir a la parte dañada del vaso al tener expuesta la colágena, que va a estar entre la capa íntima y la capa media del vaso, de las arterias, y las plaquetas se van a unir al colágeno por medio de proteínas de membrana tipo CAM, en este caso las integrinas. También por ligandos expuestos por una rotura en el endotelio, que se encuentran principalmente en la matriz subendotelial, como lo son, pues ya lo había mencionado, la colágena, la fibronectina, la laminina y el factor de von Willebrand. Presiones altas, ciertas citocinas e hipoxia también van a activar la liberación del factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand es producido por las células del endotelio por unos cuerpos llamados cuerpos de Weibel-Palade, que son inclusiones unidas a la membrana. Este factor de von Willebrand pues, va a ser de ayuda en el proceso de activación y agregación. Pero retomando, lo anteriormente mencionado, colágena, fibronectina, laminina, son reconocidos por los receptores glucoproteicos GP1 y GP2. Estos receptores se encuentran en la membrana de las plaquetas. En el segundo paso del tapón plaquetario es la activación, en el cual se da por la unión de los ligandos ya mencionados con las plaquetas, lo que va a formar un cambio conformacional en la plaqueta, el cual va a producir una cascada de señalización, y vamos a ver involucrada la fosfolipasa C para la producción de calcio, que posteriormente en el proceso de coagulación es de importancia como cofactor. Una plaqueta activada por medio de exocitosis va a liberar sus gránulos, los cuales incluyen ATP, ADP, serotonina y calcio. Los gránulos alfa que liberan las plaquetas activadas contienen factor de von Willebrand, factor 5 de coagulación y fibrinógeno. También hacen uso de la vía de la ciclooxigenasa para producir tromboxano A2 a partir del ácido araquidónico. Cabe mencionar que el tromboxano A2 y la serotonina, que son producidos por las plaquetas activadas, van a reforzar el espasmo inicial o la vasoconstricción que hablamos anteriormente, para reducir el flujo sanguíneo por el vaso dañado. Y el último paso en la producción de este tapón plaquetario sería la agregación, que es el proceso en el cual el ADP segregado por las plaquetas activadas se va a ligar a los receptores P2Y12 de otras plaquetas. De esta manera, el ADP, como el tromboxano A2 y la serotonina, activan otras plaquetas, lo cual induce a la agregación plaquetaria en el lugar del daño endotelial, de una manera de retroalimentación positiva, podríamos llamarle. Y asimismo hay una adhesión de fibrinógeno a las plaquetas en los receptores GP2B y 3A. Como ya lo habíamos mencionado, el fibrinógeno es una proteína en plasma circundante de su forma inactiva.
Hablando ahora de la coagulación, vamos a ver que en sí va a ser la transformación de sangre que va a estar en un estado líquido y va a pasar a tomar parte de un gel sólido. En sí el objetivo de la coagulación es la conversión de fibrinógeno en fibrina. En sí esta reacción vamos a ver que va a ser catalizada por la trombina en el sitio donde se está produciendo la lesión. La fibrina vamos a ver que se va a estar adhiriendo al vaso dañado, formando una especie de malla o una red que va a estar atrapando eritrocitos, así también como plaquetas, y esto me va a estar dando como resultado el coágulo. Como para hacer mención, los coágulos son rojos debido al alto índice de eritrocitos que van a estar expuestos ahí. Centrándonos ahora en la cascada de coagulación, vamos a ver que se llama cascada porque son pasos sucesivos donde vamos a ver que se están activando, donde el último me activa al siguiente. Cabe notar que el número de los factores va acorde a cómo se fueron descubriendo y no a la cronología de los acontecimientos en la cascada. Vamos a ver que son 12 factores que participan y estos van a estar designados con números romanos. Y así también la mayoría son proteínas sintetizadas en el hígado y la mayoría van a estar presentes en el plasma en su forma inactiva. También cabe notar que varios pasos van a estar necesitando calcio, o sea, son calcio dependientes, y el factor plaquetario 3, que en sí es un fosfolípido segregado por las plaquetas. También vamos a ver que la cascada de coagulación se da por medio de dos vías. Una va a ser la extrínseca y la otra va a ser la intrínseca. Si vemos primero la vía intrínseca, vamos a ver que esta se va a referir a que precipita el coágulo dentro del vaso dañado. Entiéndase que se va a dar dentro del vaso dañado. Todos los elementos necesarios para producir el coágulo en esta vía van a estar dentro de la sangre y van a estar involucrando 7 pasos. El paso 1 vamos a ver que el factor 12, o también lo podemos llegar a ver como el factor de Hagman, se va a activar por medio de la colágena expuesta o por un contacto bruto que sufra el endotelio. El paso número 2 va a ser el factor 12 que me va a estar activando al factor 11. Este mismo va a estar activando al factor 4 que es calcio dependiente. En el paso 3 vamos a ver que el factor 4 activa al factor 9 y el factor 9 va a estar activando al factor 8 que también es calcio dependiente y necesita del PF3 que también es conocido como factor plaquetario 3. En el paso 4 vamos a ver que el factor 8 activa al factor 10 y el factor 10 activa al factor 5 que también vamos a ver que es calcio dependiente y asimismo también necesita el factor plaquetario 3 o PF3 por sus siglas. En el paso número 5 vamos a ver que en conjunto el factor 10 y el factor 5 van a estar transformando la protrombina, que es el factor 2, en trombina. Entonces en síntesis, en el paso número 5 la protrombina es transformada en trombina. En el paso número 6 vamos a ver que la trombina va a estar transformando el fibrinógeno, que es el factor 1, en fibrina. Y para este paso ya vamos a estar contando con una red de fibrina, sin embargo esta red de fibrina va a ser laxa. Y por último, en el paso número 7 vamos a ver que la trombina va a activar el factor 13, que también lo podemos llegar a conocer como factor estabilizante de la fibrina. Y este en sí le va a estar dando una cierta rigidez al coágulo. La segunda vía de esta cascada de coagulación es la vía extrínseca, la cual requiere tener contacto con factores tisulares ajenos al vaso. También se dice que es la coagulación de la sangre que ha escapado a otros tejidos. A diferencia de la vía intrínseca, que se da dentro del vaso y todos los factores que ayudan en este proceso están fluyendo en la sangre, pues como le dije, la vía extrínseca es la coagulación fuera del vaso dañado. Bueno, el primer paso es que al dañarse un tejido, las células endoteliales van a liberar el factor tisular o factor 3 de la coagulación, también llamada tromboplastina tisular, que la tromboplastina va a inducir la liberación o la activación del factor 7, el cual es calcio dependiente. En el segundo paso de esta vía extrínseca,
el factor 7 va a activar al factor 10. Y a partir del factor 10, las dos vías son idénticas y siguen el mismo procedimiento, ya que pues el factor 10 nos va a activar nuestra trombina y posteriormente se sigue la vía de coagulación intrínseca. Posteriormente vamos a hablar sobre la reparación del tejido. Hay que dejar en claro que un coágulo no es una solución permanente. Simplemente el coágulo sirve para detener la hemorragia y así evitar la pérdida excesiva de volumen sanguíneo. Es algo temporal, como lo dije. Y la reparación se va a dar por las sustancias que secretan las plaquetas, las cuales estimulan la migración de fibroblastos del tejido conjuntivo circundante hacia el endotelio dañado o el área dañada, ya sea tisular o sea dentro del vaso, con el propósito de formar una cicatriz. Bueno, el siguiente paso a saber dentro de este proceso de reparación es la disolución del coágulo. Como ya lo mencioné, el coágulo es algo meramente temporal. Esta disolución se da por una proteína llamada plasmina que se encuentra circundante en el plasma en su forma decimógeno o en su forma inactiva llamada plasminógeno. El plasminógeno es convertido a plasmina por influencia del factor 12. Como ya lo comentamos anteriormente, el factor 12 es activado por la exposición del colágeno en los vasos dañados. Así, de esta manera, el tapón plaquetario, la coagulación y la disolución del coágulo se dan simultáneamente. Es por esto que la plasmina queda atrapada en su forma activa dentro del coágulo y lo disuelve de adentro hacia afuera al romper lentamente las mallas de fibrina.